Bienvenidas, bienvenidos. Estamos con Diálogos de Paz, estos programas en los que permanentemente tocamos temas de interés relacionados con derechos humanos y paz. En esta oportunidad tenemos el grato honor y privilegio de encontrarnos en la Embajada de Palestina, con quienes vamos a desarrollar unos programas interesantes acerca del Medio Oriente, sobre Palestina y la relación de Palestina y Colombia. Aquí tenemos al asesor político de la embajada, Alexander Montero, e igualmente nos acompaña el profesor Eduard Confrit, quien es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín. Bueno, gracias por acogernos aquí en su embajada, en su espacio, en su territorio. Gracias, Alexander. Muchísimas gracias a usted, un saludo a todos los televidentes. Coméntenos acerca de toda esta labor bonita que viene desarrollando, de esta embajada y de la relación con Colombia. Bueno, esta embajada particularmente, a diferencia de las otras embajadas que tienen presencia en Colombia, tiene una historia muy especial. Es que la migración palestina hacia Colombia es una migración que arranca a finales del siglo XIX, cuando menos en tres bloques, cuando menos en tres tandas. Hoy podemos hablar de alrededor de 100.000 colombo-palestinos de primera, segunda y tercera generación. Esto ya de por sí implica una relación muy estrecha entre Palestina, el pueblo palestino y el pueblo colombiano. Evidentemente la relación no se queda allí. Infortunadamente, a mitad del siglo XX aparece todo el proceso de colonización israelí de Palestina, y a partir de 1967 no solamente la colonización, sino también la ocupación militar de Israel en Palestina, generando uno de los conflictos tal vez más agudos en términos humanos, en términos humanitarios. En ese sentido, la Embajada de Palestina en Colombia tiene esa doble misión: no solamente honrar casi 150 años de historia entre el pueblo colombiano y el pueblo palestino, sino también hacer una pedagogía permanente sobre qué es lo que está ocurriendo allí, qué es lo que ocurre en Palestina, y sobre todo tratar de disipar muchos mitos que hay alrededor del tema, que infortunadamente impiden un enfoque serio, un enfoque muy centrado para poder comprender realmente el sufrimiento del pueblo palestino. Alexander, y coméntenos de esa interrelación de la que nos habla ya de hace tanto tiempo. ¿Cómo se ha sentido en ese intercambio cultural, social, político y todos los aspectos con Colombia, Palestina-Colombia? Mire usted que la migración palestina y árabe en general en América Latina tuvo bastantes características que la hicieron única. La primera de ellas, finalizando el siglo XIX, llegar a un continente completamente desconocido a nivel cultural, desconocido a nivel social, a nivel religioso, incluso para algunos, no para todos, porque no todos los palestinos que llegan acá son musulmanes, de hecho la mayoría son palestinos cristianos, pero sí, de cierta manera, un continente desconocido, totalmente desconocido. Y fue muy interesante encontrar un calor, una muy buena acogida por parte de las comunidades locales. De tal manera que se hace una sinergia, sobre todo en regiones como la costa caribe colombiana, donde la cultura que tenemos hoy, siglo XXI, hoy 2022, es el producto de una mezcla, de un collage entre elementos culturales autóctonos colombianos y elementos culturales árabes, especialmente elementos culturales palestinos. Alguna vez le decía a una periodista que si uno quiere ir al Medio Oriente, no es necesario tomar un avión y tomarse 14 o 15 horas de vuelo para llegar hasta Palestina, o llegar hasta Líbano, o llegar hasta Siria. Tan solo bastaba con ir a Barranquilla y estaba uno perfectamente en el ambiente que uno encuentra en el Medio Oriente, con la gastronomía, con la cultura, con ese calor humano, esos grandes anfitriones que uno encuentra justamente allí. Eso permitió que esta migración palestina a Colombia alimentara sectores como la comunicación, los deportes, la política, las artes, la cultura, la medicina, los negocios, la seguridad y defensa, prácticamente todos los sectores que componen la sociedad colombiana. Y llegamos a un punto casi que sería ideal para cualquier migración, y es borrar la frontera entre el migrante y el local. Pues es muy difícil encontrar esa frontera entre quién es el migrante palestino y quién es el colombiano de base. Y no solamente el migrante palestino, el migrante árabe. Si sumáramos eso, estaríamos hablando de casi 5 millones
de colombo-árabes que no tienen una línea divisoria, que están completamente integrados con Colombia. Nos ha agradado enormemente esa mención que hace de Barranquilla, porque por supuesto pues somos allá y sabemos y conocemos toda esa familiaridad que hay, esa integración. Claro que también es de la costa. Si hablamos de Maicao, por ejemplo, La Guajira, si hablamos de David Sánchez Juliao, por ejemplo, él es feliz hablando, bueno, era pues feliz hablando de esa interrelación y muchas historias las hizo alrededor de todos los que vinieron de toda esa zona, ¿no? De verdad grato sabemos de sus múltiples ocupaciones, gracias por ese recibimiento tan amable, tan cálido también que nos ha dado aquí en la embajada. Con el mayor gusto y una invitación justamente a todos los televidentes, y es por un lado a adentrarse todavía mucho más en ese tema cultural, histórico, político, del pueblo tan llamativo, tan grande como es el pueblo palestino. Pero también aprovechar esta secuencia de programas que vamos a tener con un invitado de lujo, que es el doctor Eduardo Crofli, que es sin duda alguna la persona que más sabe de Medio Oriente en Colombia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Estaremos atentos.